Una mujer humilde entró al hotel más lujoso de la ciudad. La gerente la humilló frente a todos, sin saber que el dueño millonario lo veía todo, y que esa anciana escondía un secreto que lo cambiaría todo. Las puertas giratorias del gran hotel Palacio Dorado brillaban como si estuvieran hechas de oro líquido. Cada persona que las cruzaba parecía flotar sobre el mármol pulido, envuelta en perfumes caros y sonrisas ensayadas. Aquel era el lugar donde los poderosos de la ciudad venían a celebrar, a cerrar tratos millonarios, a fingir que la miseria del mundo no existía del otro lado de esos ventanales. Y entonces, entre toda esa perfección fría, apareció ella. Amparo Ríos se detuvo frente a la entrada, apretando contra su pecho una bolsa tejida de colores gastados y un par de sacos de papel que sostenía con manos temblorosas. Sus zapatos estaban cubiertos de polvo del largo camino. Su rostro, curtido por el sol y por los años, guardaba una dignidad silenciosa, la clase de dignidad que no se compra con dinero. En su mano derecha, escondido entre los dedos, llevaba un sobre arrugado, doblado tantas veces que el papel parecía a punto de deshacerse. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Había viajado durante horas. Había gastado sus últimas monedas para llegar hasta allí. No por capricho, no por curiosidad, sino porque, dentro de ese sobre, guardaba la única esperanza que le quedaba en el mundo. Empujó la puerta y entró. El aire acondicionado la golpeó como una ola helada. Todo era enorme, altísimo, deslumbrante. Las lámparas colgaban del techo, como cascadas de cristal, y el suelo reflejaba su figura encorvada, como si el propio hotel quisiera recordarle que ella no pertenecía a ese lugar. Amparo tragó saliva y caminó despacio hacia el mostrador de recepción, donde dos jóvenes empleadas conversaban entre risas. «Buenas tardes», dijo Amparo con voz suave, casi un susurro. «Disculpen que las moleste. Necesito hablar con el dueño de este hotel, con el señor Ernesto Villarreal». El silencio duró apenas un segundo. Luego, las dos empleadas se miraron entre sí, y una de ellas, Yesenia, soltó una risa que intentó disimular con la mano. ¿Con el señor Villarreal?», repitió arqueando las cejas. «¿Y usted quién se supone que es?». «Me llamo Amparo Ríos», respondió ella sin bajar la mirada. Él me conoce. Por favor, es importante. Solo necesito 5 minutos de su tiempo». La otra joven, Camila, se cubrió la boca para no reírse en voz alta. Amparo sintió cómo el calor le subía a las mejillas, pero se mantuvo firme. Había soportado cosas peores en la vida, mucho peores. «Señora», dijo Yesenia, apoyándose en el mostrador con aire de superioridad, «el señor Villarreal es uno de los hombres más importantes del país. No recibe visitas así, sin cita. ¿Entiende lo que le digo?». «Lo entiendo», contestó Amparo aferrándose al sobre. «Pero si tan solo pudiera darle este papel, él sabrá quién soy, se lo prometo». Fue en ese momento cuando el repiqueteo de unos tacones resonó por todo el lobby, seco y afilado como cuchillos contra el mármol. Las dos recepcionistas se enderezaron de inmediato, borrando sus sonrisas. Por el pasillo se acercaba una mujer de porte rígido y mirada de hielo, Rosaura Beltrán, la gerente general del hotel. La mujer que gobernaba aquel palacio como si fuera su reino privado. Rosaura se detuvo a pocos pasos de Amparo y la recorrió de arriba a abajo con una mirada cargada de desprecio. Sus labios se curvaron en una mueca. «¿Qué es esto?», preguntó, sin dirigirse a Amparo, sino a sus empleadas. «¿Por qué hay alguien así en mi recepción?». «Señora Beltrán, ella dice que quiere ver al dueño», murmuró Camila, bajando la cabeza. Rosaura soltó una carcajada breve y cortante. «¿Al dueño?». Se giró hacia Amparo por primera vez, plantándose frente a ella con los brazos cruzados. «Escúcheme bien, señora. Este es el hotel más exclusivo de la ciudad. Aquí se hospedan embajadores, empresarios, gente de verdad. Y usted», hizo una pausa, arrugando la nariz, como si algo le molestara. «Usted no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Solo necesito entregarle algo al señor Villarreal», insistió Amparo, extendiendo el sobre con mano temblorosa. «Por favor, vine desde muy lejos». «No me interesa de dónde vino», la interrumpió Rosaura, alzando la voz. El eco rebotó por todo el lobby, y varias cabezas se giraron. Huéspedes elegantes, botones, meseros,
Todos se detuvieron a mirar. ¿Cree que puede entrar aquí y pedir hablar con el hombre más rico de esta ciudad? ¿Con ese sobre asqueroso entre las manos? Por favor. Amparo sintió que las piernas le flaqueaban. Bajó la mirada hacia el suelo brillante, donde su propio reflejo la observaba, pequeño y roto. Le juro que no vengo a pedir nada, dijo, con la voz quebrada. Vengo a devolver algo que no es mío. Pero Rosaura no la escuchaba. Se había vuelto hacia el público que empezaba a formarse, alimentándose de las miradas, disfrutando del espectáculo que ella misma estaba creando. «Aquí no es lugar para pobres», gritó, señalando con el dedo hacia las puertas giratorias. «Este es un hotel de categoría. Salga de aquí antes de que llame a seguridad y la saquen a la fuerza». Las palabras cayeron sobre Amparo como piedras. Sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, cómo un nudo le apretaba la garganta hasta casi impedirle respirar. Detrás del mostrador, Yesenia y Camila volvieron a reír por lo bajo, tapándose la boca, divertidas por la humillación de aquella anciana que no había hecho nada más que pedir ayuda. «Por favor», susurró Amparo, y una lágrima resbaló por su mejilla curtida. Solo denle el sobre. Es todo lo que pido». «¿Estás sorda acaso?» Rosaura dio un paso más, tan cerca que Amparo pudo sentir su aliento frío. «No hay ningún sobre, no hay ninguna reunión, no hay nada. Usted no existe para este hotel. ¿Le queda claro? Ahora recoja sus cosas y desaparezca». Con un gesto brusco, la gerente empujó la mano de Amparo. El sobre arrugado cayó al suelo, y con él, uno de los sacos de papel que la anciana sostenía. De su interior rodaron por el mármol pequeñas figuras talladas en madera. Animalitos, flores, ángeles diminutos, hechos con una paciencia y un amor que solo unas manos gastadas por el trabajo podían lograr. Artesanías. Las artesanías que Amparo vendía en las calles para sobrevivir. El lobby entero contuvo el aliento. Las figuras se esparcieron a los pies de los huéspedes elegantes, y Amparo, con el corazón hecho pedazos, se arrodilló en el suelo para recogerlas, una por una, mientras las lágrimas caían libres sobre el mármol. «Mírela», comentó Rosaura en voz alta, con una sonrisa venenosa. «Hasta trae mercancía. ¿Qué se cree? ¿Que esto es un mercado?» Camila soltó otra risita. Yesenia negó con la cabeza, fingiendo lástima. Y ninguno de los presentes, ni un solo huésped de aquel salón dorado, se agachó para ayudar a la anciana que temblaba en el suelo. Amparo recogió la última figura, un pequeño ángel de madera con las alas abiertas, y lo apretó contra su pecho. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no mostraban solo dolor, mostraban algo más profundo, una tristeza antigua, la tristeza de alguien que había sido invisible toda su vida. «Está bien», dijo en voz baja, poniéndose de pie con dificultad. «Ya me voy. Perdón por molestar». Recogió el sobre del suelo, lo limpió con cuidado contra su falda y se dio la vuelta hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio pesado del lobby. Rosaura la observaba marcharse con los brazos cruzados y una expresión de triunfo, como quien acaba de defender un castillo de un invasor. Pero lo que Rosaura Beltrán no sabía, lo que ninguna de aquellas personas sabía, era que, desde el segundo piso, apoyado sobre la baranda de mármol que daba al lobby, un hombre había observado toda la escena en absoluto silencio. Don Ernesto Villarreal, el dueño del hotel, el hombre más rico de la ciudad, el mismo al que Amparo había venido a buscar. Sus manos, aferradas al barandal, temblaban ligeramente. Sus ojos, entrecerrados, seguían cada movimiento de la anciana que caminaba hacia la salida, y cuando ella pasó cerca de la escalera, algo en su rostro, en esa expresión rota pero digna, hizo que al viejo millonario se le helara la sangre, porque don Ernesto había visto ese rostro antes. Hacía mucho, muchísimo tiempo, en un lugar que había intentado olvidar durante toda su vida. «No puede ser», murmuró para sí mismo, con la voz ahogada. «No, es imposible». Amparo llegó a las puertas giratorias. Puso una mano sobre el vidrio frío, y justo antes de empujar, se detuvo un instante, como si algo en el aire la retuviera. Volvió a mirar el sobre arrugado que llevaba en la mano, ese sobre que había cargado durante todo el viaje, ese sobre que contenía la verdad que podía cambiarlo todo. Y del segundo piso, una voz rompió el silencio del lobby entero. «¡Espere!».
Todas las cabezas se giraron hacia arriba. Rosaura Beltrán palideció. Las recepcionistas se quedaron congeladas, y Amparo, con el corazón detenido, alzó lentamente la vista hacia el hombre que bajaba las escaleras con paso apresurado, sin apartar los ojos de ella ni un solo segundo. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. Pero para entender por qué, primero hay que saber qué había dentro de aquel sobre arrugado. ¿Y quién era en realidad la mujer que todos acababan de humillar? La palabra retumbó por todo el lobby como un trueno dentro de una catedral de cristal. El eco rebotó en las lámparas, en el mármol, en los rostros congelados de los huéspedes que un instante antes disfrutaban del espectáculo de la humillación. Ahora, todos miraban hacia arriba. Don Ernesto Villarreal bajaba las escaleras con una prisa que nadie en aquel hotel había visto jamás en él. El hombre que caminaba siempre con calma señorial, el dueño que jamás alzaba la voz, descendía ahora los escalones sujetándose del barandal, con la respiración agitada y los ojos fijos en la anciana que estaba a punto de cruzar las puertas giratorias. Amparo se quedó paralizada, con la mano aún apoyada sobre el vidrio frío. No entendía qué estaba pasando. Su corazón, cansado de tantos golpes, apenas se atrevía a esperar algo bueno. Rosaura Beltrán reaccionó de inmediato. Enderezó la espalda, compuso su mejor sonrisa profesional y corrió al encuentro de su jefe con pasos rápidos. «Don Ernesto, qué bueno que baja. No se preocupe, ya tengo todo bajo control», dijo con voz melosa señalando hacia Amparo con un gesto despectivo. Esta señora entró sin autorización. Estaba molestando a los huéspedes. Justo ordenaba que la acompañaran a la salida. Lamento muchísimo que haya presenciado esta incomodidad, pero don Ernesto no la escuchó. Ni siquiera la miró. Pasó junto a ella como si Rosaura fuera de aire. Como si en aquel enorme salón dorado no existiera nadie más que la mujer del sobre arrugado. Se detuvo frente a Amparo. Y por un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. El viejo millonario la observaba con una intensidad que hacía temblar. Sus ojos recorrían cada arruga de aquel rostro, cada línea marcada por el tiempo y el trabajo, como quien busca desesperadamente una respuesta escondida en un cuadro antiguo. Su labio inferior temblaba. «Su rostro», murmuró él con la voz quebrada. «Perdóneme, señora. Sé que esto va a sonar extraño, pero tengo la sensación de que la conozco, de que la he visto antes. Hace mucho tiempo». Amparo tragó saliva. Apretó el sobre contra su pecho. «Vine justamente por eso, señor», susurró. «Vine a buscarlo a usted». Rosaura, detrás de ellos, sintió cómo el suelo empezaba a moverse bajo sus pies. Algo estaba saliendo terriblemente mal. Miró de reojo a las recepcionistas, que se habían quedado tan pálidas como el mármol, y les hizo un gesto para que desaparecieran de la escena. Pero era demasiado tarde. El público, los huéspedes, los meseros, los botones, se había convertido en testigo de algo que nadie comprendía todavía. «¿Cómo se llama?», preguntó don Ernesto dando un paso más cerca. «Dígame su nombre, por favor». «Amparo. Amparo Ríos». El apellido cayó en el aire como una campana. Don Ernesto se quedó sin respiración. Retrocedió medio paso, llevándose una mano al pecho, como si aquellas dos palabras le hubieran atravesado el corazón. Su rostro, siempre firme, siempre controlado, se descompuso en algo que nadie en aquel hotel había visto jamás. Pura, absoluta conmoción. «Ríos», repitió él en un hilo de voz. «Dígame, por lo que más quiera, dígame que no es una coincidencia. Ese apellido, ¿usted estuvo casada? Su esposo se llamaba...». Amparo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. «Tomás», dijo ella, y la voz se le rompió al pronunciarlo. «Mi esposo se llamaba Tomás Ríos. En paz descanse». El silencio que siguió fue tan profundo que se pudo escuchar el suave zumbido de las lámparas de cristal. Don Ernesto se llevó ambas manos al rostro. Sus hombros comenzaron a temblar. Y entonces, ante los ojos atónitos de todo el hotel, el hombre más rico de la ciudad, el dueño de aquel palacio dorado, se quebró en un llanto que salía desde lo más hondo de su alma. «Dios mío», murmuró entre lágrimas. «Dios mío, es usted de verdad. La he buscado
La he buscado durante toda mi vida. Amparo no comprendía. Miraba a aquel hombre poderoso llorar frente a ella y sentía una confusión inmensa mezclada con un dolor antiguo. «Perdóneme, señor, pero yo no lo recuerdo a usted», dijo con voz temblorosa. «Mi Tomás nunca me habló de un hombre rico. Nosotros siempre fuimos gente humilde. Yo vine porque, antes de morir, mi esposo me pidió una sola cosa. Me dijo, Amparo, cuando yo ya no esté, busca al muchacho, busca a Ernesto, devuélvele esto y dile que cumplí mi promesa». Extendió el sobre arrugado con manos temblorosas. «Tardé mucho en encontrarlo, señor. No sabía dónde buscar. Solo tenía un nombre y este papel. Pensé que quizá usted ni siquiera existía». Don Ernesto tomó el sobre como quien recibe una reliquia sagrada. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Y mientras lo abría con infinito cuidado, empezó a hablar, con la voz entrecortada, contando una historia que dejó a todos los presentes sin aliento. «Ustedes no saben quién soy yo en realidad», dijo, dirigiéndose sin querer a todo el lobby, aunque sus ojos jamás abandonaron a Amparo. «Todos me ven como don Ernesto Villarreal, el millonario, el dueño de hoteles, el hombre que lo tiene todo. Pero hubo un tiempo, hace muchísimos años, en que yo no tenía absolutamente nada. Ni un techo, ni comida, ni un solo peso en el bolsillo». Hizo una pausa para contener el llanto. Rosaura, a pocos metros, escuchaba con el rostro pálido, empezando a comprender el tamaño del abismo hacia el que se dirigía. «Yo era apenas un muchacho», continuó don Ernesto. «Había perdido a mis padres, había perdido mi casa, había perdido toda esperanza. Vagaba por las calles de un pueblo lejano, muerto de hambre, durmiendo bajo los puentes. Una noche, la más fría que recuerdo, caí desmayado a la orilla de un camino. Estaba enfermo, débil, ya casi no me importaba vivir. Pensé que ese sería mi final». Amparo escuchaba, y algo en su memoria comenzaba a despertar, como una luz encendiéndose lentamente en un cuarto oscuro. Y entonces, la voz de don Ernesto se llenó de emoción. «Un hombre pobre, un campesino que volvía de trabajar la tierra, me encontró tirado en ese camino. No me conocía, no tenía ninguna razón para ayudarme. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Pero ese hombre me cargó sobre sus hombros y me llevó a su humilde casa. Y allí, su esposa, una mujer joven de manos bondadosas, me cuidó durante días. Me dieron de comer de lo poquito que tenían. Me dieron un lugar donde dormir. Me devolvieron la vida cuando el mundo entero me había dado la espalda». Las lágrimas rodaban ahora libremente por el rostro de Amparo. Sus labios temblaban. «Ese hombre», susurró ella, «ese campesino, se llamaba Tomás Ríos», dijo don Ernesto, mirándola directo a los ojos. «Y su esposa, la mujer que me alimentó con sus propias manos cuando yo no era nadie, era usted, Amparo, era usted». El lobby entero se quedó sin aire. Varios huéspedes se llevaron la mano a la boca. Una mujer elegante, cerca de la entrada, comenzó a llorar en silencio. Y Rosaura Beltrán sintió como cada palabra de aquella historia caía sobre ella como una losa, aplastándola lentamente. «No puede ser», murmuró Amparo, cubriéndose la boca con la mano temblorosa. Aquel muchacho enfermo que recogimos del camino, ¿era usted? ¿De verdad era usted? Cuando recuperé las fuerzas», continuó don Ernesto, sin poder detener el llanto, «ustedes no solo me devolvieron la salud, me devolvieron la fe en la humanidad. El día que me marché, su esposo Tomás me puso en la mano las pocas monedas que él tenía guardadas, todos sus ahorros. Me miró a los ojos y me dijo, «Toma esto, muchacho. Empieza de nuevo, y cuando la vida te sonría, no te olvides de dónde saliste». Con ese dinero, con ese gesto imposible de un hombre que casi no tenía nada, yo empecé de cero. Levanté mi primer pequeño negocio. Y de ahí, poco a poco, año tras año, construí todo lo que ustedes ven hoy. Todo. Este hotel, mi fortuna, mi nombre, todo nació de la bondad de dos personas pobres que un día decidieron salvar a un extraño. Sacó del sobre lo que había dentro, y al verlo, se le doblaron las rodillas. Era una fotografía antigua, gastada por el tiempo, de dos jóvenes. Un hombre de sonrisa amable y una muchacha de mirada dulce,
de pie frente a una casita de adobe. Junto a la foto, un papel doblado con una letra temblorosa. Y algo más. Unas cuantas monedas viejas, oscurecidas por los años, atadas con un hilo. Tomás me dijo antes de morir, susurró Amparo entre lágrimas, que guardáramos siempre esas monedas, que eran iguales a las que él te había dado. Decía que, si algún día te encontrábamos, era para recordarte de dónde venías. Pero yo no vine a pedirte nada, señor. Le juro por la memoria de mi esposo que no vine por dinero. Vine solo a cumplir su última voluntad, a devolverte esta foto, que era tan tuya como nuestra, y a decirte que él nunca te olvidó. Don Ernesto apretó la fotografía contra su corazón y lloró como no había llorado en décadas. Todo el poder del mundo, toda su fortuna, no significaban nada frente a aquel pedazo de papel gastado. Que no vino a pedir nada, dijo entre sollozos y una sonrisa rota. Amparo, usted no lo entiende. Todo lo que tengo, cada ladrillo de este hotel, cada centavo de mi fortuna, le pertenece a usted y a la memoria de Tomás tanto como a mí. Ustedes me dieron la vida 2 veces, y yo la perdí. Los busqué durante años, contraté gente para encontrarlos, regresé al pueblo, pero ustedes ya se habían marchado y nadie sabía dónde. Con el tiempo, perdí la esperanza. Creí que jamás podría pagarles lo que hicieron por mí. Y hoy la vida la trae de vuelta hasta mi puerta. Entonces, lentamente, don Ernesto giró la cabeza. Y por primera vez desde que había bajado las escaleras, su mirada se posó sobre Rosaura Beltrán. La gerente sintió como la sangre se le helaba en las venas. «¿Y usted?», dijo don Ernesto, con una voz que ya no temblaba, sino que se había vuelto fría como el acero. «Usted acaba de gritarle a esta mujer, delante de todo mi hotel, que aquí no es lugar para pobres». Rosaura abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. «Esta mujer», continuó él, señalando a Amparo con mano firme, «esta mujer a la que usted humilló, a la que arrojó al suelo, a la que llamó basura frente a todos, es la razón por la que este hotel existe. Es la razón por la que usted tiene un empleo. Sin ella, sin su bondad, nada de esto estaría aquí, ni yo estaría vivo». El silencio en el lobby era absoluto. Todos los ojos se clavaron en Rosaura, que parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Las recepcionistas, escondidas detrás del mostrador, no se atrevían ni a respirar. «Don Ernesto, yo no sabía», balbuceó Rosaura. «Se lo juro, yo no tenía idea de quién era». «Ese es exactamente el problema», la interrumpió él. «Que usted trata a las personas según lo que llevan puesto, y no según lo que llevan en el corazón. Pero de usted me encargaré en un momento». Volvió a girarse hacia Amparo, y su rostro se suavizó por completo. Le tomó ambas manos, esas manos gastadas por el trabajo, y las apretó con ternura. «Venga conmigo, por favor», le dijo. «Usted no va a poner un pie fuera de este hotel. Al contrario. Pero antes de nada, necesito preguntarle algo». Su mirada se llenó de una preocupación repentina. «Amparo, dígame la verdad. Si su esposo le pidió que me buscara solo para devolverme esta foto, ¿por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué venir justo ahora, después de todos estos años?» Amparo bajó la mirada, y en su rostro apareció una sombra nueva, un dolor que no tenía nada que ver con el pasado, sino con algo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. «Porque ya no tengo a nadie más a quien recurrir, señor», susurró. «Y porque, si no encuentro ayuda pronto, voy a perder lo único que me queda en este mundo». Don Ernesto sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando, Amparo?». Ella levantó los ojos, llenos de lágrimas, y pronunció las palabras que darían un giro completo a esta historia. «Se trata de mi nieto, de Mateo, y me temo que se me acaba el tiempo para salvarlo». Don Ernesto no soltó las manos de Amparo. Con una delicadeza que contrastaba con toda su fortuna y su poder, la guió lejos de las miradas del lobby, lejos de los murmullos, lejos de la humillación que todavía flotaba en el aire como un mal olor. Antes de alejarse, se detuvo apenas un instante frente a Rosaura Beltrán, que permanecía clavada en el suelo, incapaz de articular palabra. «Usted va a esperarme en mi oficina de administración», le dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. «No se va a ir a ningún lado.
Tenemos una conversación pendiente, usted y yo. Pero primero hay algo mucho más importante que atender. Rosaura asintió con la cabeza baja, sintiendo cómo el imperio que había construido dentro de aquel hotel se desmoronaba a sus pies. Don Ernesto condujo a Amparo hasta un ascensor privado, de esos que la anciana jamás había visto en su vida, y subieron en silencio hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, apareció una oficina inmensa, rodeada de ventanales que dejaban ver la ciudad entera extendiéndose hasta el horizonte. Pero Amparo no miró la vista. Sus ojos, cansados y llenos de preocupación, seguían perdidos en un dolor que nada tenía que ver con lujos ni con alturas. «Siéntese, por favor», le pidió Ernesto con ternura, acercándole una silla y sirviéndole un vaso de agua con sus propias manos. «Beba, respire. Y ahora, Amparo, míreme. Hábleme de Mateo. Dígame todo. ¿Qué le pasa a su nieto? ¿Por qué dice que se le acaba el tiempo?» Amparo apretó el vaso entre sus dedos temblorosos. Bajó la mirada, y por primera vez desde que había entrado a aquel hotel, dejó salir el peso que cargaba en el corazón. «Mateo es todo lo que me queda en este mundo, señor», comenzó con la voz quebrada. «Es el hijo de mi hija. Ella y su esposo se fueron hace ya bastante tiempo. Un accidente en la carretera. De un día para otro, me quedé sola con un niño pequeño en los brazos y el corazón hecho pedazos. Yo era mayor, estaba cansada, no tenía casi nada, pero cuando lo miré a los ojos, tan chiquito, tan indefenso, supe que Dios me lo había puesto en las manos por una razón, y me prometí que, mientras me quedara un soplo de vida, ese niño jamás se sentiría solo». Ernesto la escuchaba sin moverse, con los ojos ya humedecidos. «Y no le voy a mentir, señor», continuó Amparo, esbozando una sonrisa entre las lágrimas. «Mateo salió bueno. Salió más que bueno. Es el muchacho más noble que he conocido. Desde chiquito, cuando los otros niños peleaban por un juguete, él lo regalaba. Cuando teníamos poquito que comer, él siempre guardaba un pedazo para algún vecino que tuviera menos. Estudiaba a la luz de una vela cuando no había con qué pagar la luz. Y un día me dijo: «Abuelita, yo voy a ser doctor. Voy a curar a la gente que no tiene dinero, a los que nadie quiere atender como usted y yo». Se le quebró la voz. «Se imagina, señor, un niño criado en la pobreza, soñando con sanar a los pobres». Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran el eco vivo de la bondad que un día lo había salvado a él. Con muchísimo esfuerzo, él lo logró. Siguió Amparo. Ganó un lugar para estudiar medicina. Yo trabajé lavando, limpiando, vendiendo mis artesanías en las calles con tal de ayudarlo. Y él estudiaba de día y trabajaba de noche. Estábamos saliendo adelante, poco a poco. Por primera vez en mi vida, sentí que el cielo nos sonreía. Su rostro se ensombreció de golpe, hasta que empezó a enfermarse. «¿Enfermarse?», murmuró Ernesto. «Al principio pensamos que era el cansancio», dijo Amparo con las manos temblando. Se agotaba con nada. Se quedaba sin aire al subir las escaleras. A veces se ponía muy pálido. Pero fue empeorando. Un día se desmayó. Lo llevamos con un doctor, y después con otro, y con otro más, hasta que nos dijeron la verdad. Cerró los ojos. «Su corazón, señor. Mateo tiene el corazón enfermo, algo con lo que nació y que nunca supimos. Los médicos dicen que necesita una operación muy difícil, muy costosa, en un hospital especializado, y que, si no se la hacen pronto». No pudo terminar la frase. Las lágrimas se lo impidieron. El silencio en la oficina se volvió sagrado. «Vendí todo lo que teníamos, señor», susurró Amparo. «La poca tierra que quedaba de Tomás, mis herramientas, hasta mi anillo de casada. Toqué todas las puertas, pedí ayuda en todas partes. Pero el dinero que hace falta es una fortuna que gente como nosotros jamás va a poder reunir. Y el tiempo se nos escapa entre los dedos como agua. Mateo se está apagando poco a poco, y yo no puedo hacer nada más que rezar y verlo debilitarse cada día. Una abuela no debería sobrevivir a su nieto, señor. No debería». Don Ernesto se llevó una mano al rostro, incapaz de contener las lágrimas. «¿Y por eso vino?», preguntó con la voz rota. «¿Vino a pedirme ayuda para Mateo?». Y entonces Amparo hizo algo que le partió el alma al viejo millonario. Negó con la cabeza, despacio, y bajó los ojos avergonzada. «No, señor», dijo en un hilo de voz.
Le juro que no. Y esa es la parte más difícil de explicar. Mi Tomás, antes de morir, me dijo con toda claridad: Amparo, cuando encuentres a Ernesto, tú le entregas la foto y le das las gracias por dejar que lo ayudáramos. Pero nunca, óyeme bien, nunca le pidas nada a cambio. Nosotros no lo salvamos por dinero, lo salvamos porque era lo correcto. Y el día que le pidamos algo, ensuciaremos lo único bonito que hicimos en esta vida. Las lágrimas rodaban por su rostro. Por eso me costó tanto venir, señor. Porque en mi corazón peleaban dos cosas: la promesa que le hice a mi esposo y la desesperación de una abuela que ve morir a su niño. Vine a traerle la foto, como Tomás quería. Nada más. Aunque el alma se me hiciera pedazos por no poder pedirle que salve a Mateo. Don Ernesto se quedó sin palabras. Aquella mujer, que tenía todas las razones del mundo para arrodillarse y suplicar, había cruzado la ciudad entera, había soportado la humillación más cruel, y aún así se negaba a pedir un solo peso, por respeto a la memoria de su esposo. «Déjeme ver la carta», dijo Ernesto de pronto con la voz temblorosa. «El papel que venía con la foto. ¿Puedo leerla?» Amparo asintió. Con manos temblorosas, tomó de nuevo el sobre y sacó el papel doblado. Se lo entregó como quien entrega su corazón. Don Ernesto lo desdobló con infinito cuidado. La letra era torpe, hecha por una mano que apenas sabía escribir, con palabras escritas por alguien que se despedía del mundo. Y comenzó a leer en voz alta, mientras la voz se le quebraba en cada línea. «Ernesto, muchacho, si estás leyendo esto, es porque mi Amparo te encontró, y eso quiere decir que yo ya no estoy en este mundo. No te escribo para reclamarte nada, te escribo para decirte que, de todas las cosas que hice en mi vida pobre y sencilla, la que más orgullo me da es haberte levantado de aquel camino. No éramos ricos, no teníamos casi nada. Pero esa noche entendí que la riqueza no es lo que uno guarda, sino lo que uno da. Me alegra saber que la vida te sonrió. Siempre supe que ese muchacho enfermo que recogí llegaría lejos. Solo te pido una cosa, y no es para mí. Cuida tu corazón, Ernesto. No dejes que el dinero te lo endurezca. Sé siempre, hasta el último de tus días, aquel muchacho agradecido que un día no tuvo nada. Con cariño, Tomás». Cuando terminó de leer, don Ernesto ya no podía hablar. Se dejó caer sobre su silla, con la carta apretada contra el pecho, llorando como un niño. La ironía era demasiado grande, demasiado hermosa y demasiado dolorosa a la vez. Tomás, sin saberlo, le había pedido justo lo que el destino ahora ponía frente a él. Cuida tu corazón. Y ahora, un corazón, el de Mateo, el nieto de aquel hombre santo, estaba a punto de dejar de latir. Se puso de pie de golpe. Sus lágrimas se secaron dando paso a una determinación feroz. «Amparo, escúcheme bien», dijo tomándola de los hombros. «Su esposo me pidió que nunca dejara que el dinero me endureciera el corazón. Y voy a honrar esa carta de la única manera posible. Usted no me pidió ayuda. No hizo falta. Porque no es una limosna lo que le voy a dar. Es una deuda de vida que llevo décadas esperando pagar. Mateo va a tener su operación. En el mejor hospital, con los mejores médicos que exista en este país o fuera de él. Y no le va a costar a usted un solo centavo. ¿Me entiende? Su nieto va a vivir. Yo se lo prometo por la memoria de Tomás». Amparo lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Se cubrió la boca con las manos, y un llanto distinto, un llanto de esperanza, comenzó a sacudirle el cuerpo entero. «¿Habla en serio, señor?», susurró. «¿De verdad? ¿De verdad va a salvar a mi Mateo?» «Con todo lo que soy y todo lo que tengo», respondió Ernesto con los ojos encendidos. «Deme la dirección. Vamos ahora mismo a buscarlo. Quiero conocer a ese muchacho. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que su sueño de ser doctor no se va a apagar. No mientras yo respire». Con manos temblorosas por la emoción, don Ernesto tomó su teléfono y comenzó a dar órdenes. Habló con la voz firme del hombre que movía montañas. Pidió que prepararan su auto, que contactaran de inmediato al mejor cardiólogo de la ciudad, que reservaran lo que hiciera falta reservar. En cuestión de minutos, había puesto en marcha una maquinaria que el dinero de Amparo jamás habría podido comprar. «Vamos», dijo extendiéndole la mano a la anciana. «Lléveme con Mateo». Amparo se levantó, con el corazón lleno de una luz que creía perdida para siempre. Salieron juntos, subieron al auto,
y atravesaron la ciudad rumbo al humilde barrio donde el muchacho la esperaba. Durante todo el camino, Amparo rezó en silencio, apretando entre sus dedos el pequeño ángel de madera que había recogido del suelo del hotel. Pero cuando el auto dobló la última esquina y se acercó a la modesta vivienda, Amparo sintió que el alma se le caía a los pies. Había gente reunida frente a su casa, vecinos con los rostros pálidos, una mujer que se llevaba las manos a la cabeza, y, junto a la puerta, un vehículo de emergencias con las luces encendidas. ¡Mateo!, gritó Amparo, abriendo la puerta del auto antes de que se detuviera por completo. Dios mío, Mateo. Corrió como no había corrido en años, con el corazón desbocado, abriéndose paso entre los vecinos, y lo que encontró al llegar a la puerta de su humilde hogar la dejó sin aliento. Amparo se abrió paso entre los vecinos, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor enloquecido, y cuando llegó a la puerta de su humilde hogar, sus piernas casi cedieron. Mateo estaba tendido en el suelo, junto al viejo escritorio donde estudiaba, con 2 socorristas arrodillados a su lado. Uno le sostenía una mascarilla de oxígeno sobre el rostro. El otro le tomaba el pulso con expresión concentrada. El muchacho estaba pálido, con los labios sin color, los ojos entrecerrados, luchando por cada bocanada de aire. Una vecina, doña Remedios, la mujer que lo había encontrado, sollozaba a un costado. «Se desmayó, Amparo», dijo la vecina entre lágrimas. «Vine a traerle un caldo y lo encontré en el suelo. No respondía. No respondía. Llamé de inmediato. ¡Mateo! ¡Mi niño!». Amparo cayó de rodillas junto a él, tomándole la mano fría entre las suyas. «Aquí está tu abuela, mijo. No me dejes. Por lo que más quieras, no me dejes sola». Los socorristas trabajaban con rapidez, pero sus rostros mostraban preocupación. Uno de ellos miró al otro y murmuró algo sobre la presión, sobre el ritmo del corazón, sobre la necesidad de trasladarlo cuanto antes. Pero entonces añadió las palabras que helaron la sangre de Amparo. «Señora, el hospital público más cercano está saturado. Van a haber que esperar por una cama y en su estado no van a esperar nada». La voz de don Ernesto Villarreal cortó el aire con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo obedezca. El millonario se había abierto paso entre la gente y ahora se arrodillaba junto al muchacho, con una determinación absoluta en la mirada. «Este joven se traslada ahora mismo a la clínica del Corazón Santa Elena», ordenó, sacando su teléfono. «Ya hablé con ellos. Tienen una unidad esperándolo. Tienen quirófano. Tienen todo. Ustedes solo estabilícenlo y súbanlo. El costo no es problema. Absolutamente ningún costo es problema. ¿Me entienden?». Los socorristas se miraron, sorprendidos por la aparición de aquel hombre. La Clínica Santa Elena era el centro cardiológico más avanzado de la región, un lugar reservado para los poderosos. Pero la orden era clara, y detrás de ella había una fuerza imparable. En cuestión de minutos, Mateo fue colocado con cuidado en la camilla. Amparo no soltó su mano ni un segundo, y mientras lo trasladaban al vehículo de emergencias, el muchacho entreabrió los ojos, buscando a su abuela con la mirada perdida. «Abuelita», susurró apenas. «¿Quién? ¿Quién es ese señor?» «Un ángel, mijo», respondió Amparo, con lágrimas de esperanza rodando por su rostro. «Dios nos mandó un ángel. Tú aguanta. Tú solo aguanta». El trayecto hasta la clínica fue una carrera contra el tiempo. Don Ernesto siguió al vehículo de emergencias en su auto, dando órdenes por teléfono, moviendo cada pieza de su inmenso poder para que, cuando Mateo llegara, todo estuviera listo. Y así fue. Al cruzar las puertas de la Clínica del Corazón Santa Elena, un equipo completo de médicos y enfermeros ya esperaba con una camilla. En cuestión de segundos, el muchacho desapareció tras las puertas de la unidad de cuidados intensivos, mientras Amparo quedaba atrás, temblando, con las manos vacías y el corazón en un puño. «Déjelos trabajar, Amparo», le dijo Ernesto con dulzura, sosteniéndola para que no cayera. «Aquí tienen todo lo necesario. Son los mejores. Ahora hay que confiar y esperar». Las horas en aquella sala de espera fueron eternas. Amparo rezaba en voz baja, con el pequeño ángel de madera apretado entre las manos. Don Ernesto permanecía a su lado, sin moverse, sin soltarla, honrando en silencio la promesa que le había hecho a un hombre muerto. El millonario, que podría haber estado en cualquier reunión de negocios,
en cualquier salón de lujo, había elegido quedarse en una fría sala de hospital, junto a una anciana humilde a la que el mundo consideraba invisible. Finalmente, las puertas se abrieron. Un médico de bata blanca se acercó a ellos con paso sereno. Era el doctor Leonardo Fuentes, el cardiólogo más respetado de la clínica. ¿Ustedes son familiares de Mateo?, preguntó. Soy su abuela, dijo Amparo, poniéndose de pie de un salto. Dígame que está vivo, doctor. Por favor, dígame que mi niño está vivo. Está vivo, respondió el doctor Fuentes, y Amparo se llevó las manos al pecho, dejando escapar un sollozo de alivio. Logramos estabilizarlo. Fue un episodio grave, señora. No le voy a mentir. Su corazón está muy debilitado, pero está consciente, y por ahora, fuera de peligro inmediato. Gracias a Dios, repetía Amparo llorando. Sin embargo, continuó el médico, y su tono se volvió más serio. Tengo que ser completamente honesto con ustedes. Lo que pasó hoy es una advertencia. El corazón de Mateo no va a resistir muchos episodios como este. La operación que necesita ya no puede esperar. Tiene que realizarse en los próximos días, o no habrá una próxima oportunidad. Es una cirugía compleja, delicada, de alto riesgo, pero es la única esperanza de que este muchacho tenga una vida larga y plena. Hágala, dijo don Ernesto sin dudar un instante. Lo que cueste, lo que se necesite, el equipo que haga falta. Hágala, doctor. Yo respondo por todo. El doctor Fuentes miró a aquel hombre con cierta sorpresa, y luego asintió. Prepararemos todo, pero necesito el consentimiento de la familia, y necesito que el propio paciente esté de acuerdo. Ya pueden pasar a verlo, de a uno. Está despierto y preguntando por su abuela. Amparo entró primero, y al ver a su nieto recostado en aquella cama, conectado a máquinas, pero vivo, con los ojos abiertos, corrió a abrazarlo con toda la ternura del mundo. Mi niño, mi Mateo, sollozaba besándole la frente. Me diste el susto más grande de mi vida. Abuelita, no llore, susurró él, con una sonrisa débil. Ya ve que soy duro de matar. Intentó bromear, pero la preocupación asomaba en su rostro. Abuela, este lugar, esta clínica, esto cuesta una fortuna. Nosotros no podemos pagar nada de esto. Tenemos que irnos a un hospital público antes de que nos cobren algo que jamás podríamos... Shh, lo calló Amparo. No pienses en eso ahora. Pero en ese momento, don Ernesto entró en la habitación, y Mateo, aún débil, lo reconoció como el hombre que lo había ayudado. Con un esfuerzo enorme, intentó incorporarse. Señor, dijo el muchacho, con la respiración agitada, no sé quién es usted, ni por qué nos está ayudando, pero tengo que ser claro con usted. Mi abuela y yo no somos gente de caridad. Somos pobres, sí, pero tenemos nuestra dignidad. No puedo aceptar que un extraño pague algo tan grande por mí. No sabría cómo pagárselo nunca. Yo prefiero luchar por mi cuenta, como siempre lo hemos hecho. Don Ernesto se quedó mirándolo en silencio, y una sonrisa emocionada, mezclada con lágrimas, comenzó a formarse en su rostro. Porque en aquellas palabras, en aquel orgullo terco y noble de un muchacho que se negaba a recibir algo sin merecerlo, Ernesto escuchó una voz que creía perdida para siempre. La voz de Tomás. «Eres idéntico a él», murmuró el millonario. «¿Perdón?», preguntó Mateo, confundido. «¿Idéntico a quién?». Don Ernesto acercó una silla y se sentó junto a la cama. Y entonces, con la voz cargada de emoción, le contó todo. Le contó del muchacho enfermo y hambriento que una vez cayó desmayado a la orilla de un camino. Le contó del campesino pobre que, sin conocerlo, lo cargó sobre sus hombros y le salvó la vida. Le contó de la mujer joven de manos bondadosas que lo alimentó con lo poquito que tenía. Le contó de las últimas monedas que aquel hombre humilde le entregó para que empezara de nuevo y de cómo, con ese gesto, había nacido todo su imperio. Ese campesino que me salvó la vida, Mateo, se llamaba Tomás Ríos, dijo Ernesto, con lágrimas corriendo por su rostro. Era tu abuelo, y esa mujer que me cuidó, que me devolvió las ganas de vivir, es tu abuela, la que está aquí a tu lado. Mateo giró lentamente la cabeza hacia Amparo, con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿es verdad eso? Amparo asintió, incapaz de hablar, con el rostro empapado en lágrimas.
Así que escúchame bien, muchacho terco, continuó Ernesto, tomándole la mano. Esto no es caridad. No me debes nada. Al contrario, yo soy quien lleva toda una vida en deuda con tu familia. Tu abuelo me dio todo cuando yo no era nadie, y jamás me pidió nada a cambio. Me dijo que la riqueza no es lo que uno guarda, sino lo que uno da. Y hoy, la vida me da la oportunidad más hermosa que un hombre puede recibir. La de devolver, aunque sea un poquito, todo el bien que me hicieron. No me quites eso, Mateo. No me niegues el privilegio de pagar la deuda más importante de mi vida. El muchacho, con el corazón enfermo pero el alma encendida, dejó escapar un llanto silencioso. Miró a su abuela, miró a aquel hombre desconocido que resultaba ser el fruto de la bondad de su familia, y comprendió que el destino tejía hilos que ninguna pobreza podía romper. Mi abuelo, susurró Mateo, con voz temblorosa, siempre me decía que la vida le devuelve a uno el bien que uno siembra. Yo pensaba que era solo un dicho de viejos. Sonrió entre lágrimas. Nunca imaginé que lo estaba viendo con mis propios ojos. Pues créelo, hijo, dijo Ernesto, apretándole la mano. Créelo. Y ahora, necesito que hagas la cosa más valiente de tu vida. Necesito que aceptes esta operación. No por mí, no por caridad, sino porque tienes un sueño que cumplir. Un sueño de curar a los pobres, a los que nadie atiende. El mundo necesita doctores como el que tú vas a llegar a ser. Y para eso, necesitas vivir. Mateo cerró los ojos, y por primera vez, dejó a un lado su orgullo. No porque se rindiera, sino porque entendió que aceptar aquella mano tendida no lo hacía más pequeño, sino parte de algo mucho más grande que él. Está bien, dijo finalmente, con la voz firme a pesar de la debilidad. Acepto, pero le hago una promesa, señor. El día que sea doctor, voy a devolverle al mundo cada centavo que usted invierta en mí. No en dinero, en vidas salvadas, en pobres atendidos, en manos tendidas a otros que estén cayendo, como usted cayó una vez en aquel camino. Don Ernesto no pudo contener el llanto. Se inclinó y abrazó al muchacho con una ternura de abuelo, de padre, de todo lo que la vida le había negado tener. En ese instante, el doctor Fuentes regresó a la habitación y su rostro traía una expresión que hizo que la sala se llenara de tensión otra vez. Disculpen que interrumpa, dijo. Ya revisamos a fondo los últimos estudios de Mateo y tengo información nueva que ustedes necesitan saber de inmediato. Hizo una pausa, mirando a Amparo y a Ernesto. Cambia por completo el plan que teníamos. Amparo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué pasa, doctor?, preguntó con un hilo de voz. ¿Es algo malo? El doctor Fuentes respiró hondo antes de responder. ¿Qué pasa, doctor?, preguntó Amparo con un hilo de voz. ¿Es algo malo? El doctor Fuentes respiró hondo antes de responder. Sostenía en las manos una carpeta con los últimos estudios, y su mirada iba de la anciana al millonario, midiendo cuidadosamente sus palabras. No es malo, es complicado, dijo al fin. Los estudios a fondo nos revelaron con exactitud lo que tiene el corazón de Mateo. Y la buena noticia es que su caso tiene solución, pero la mala noticia es que no es una cirugía cualquiera. Es un procedimiento tan delicado, tan específico, que en toda la región apenas hay una persona capaz de realizarlo con garantías. Se llama la doctora Isabel Navarro. Es una eminencia, reconocida en el mundo entero. El problema es que ella no trabaja aquí de forma permanente, y una operación así, con ella, coordinando un equipo completo, es algo que está fuera del alcance de casi cualquier familia. Amparo bajó la cabeza, sintiendo cómo la esperanza que apenas había recuperado amenazaba con escaparse otra vez entre sus dedos. Pero don Ernesto dio un paso al frente, con la voz firme como una roca. «Consígala», dijo. «Sea donde sea que esté esa doctora, tráigala. Pague lo que haya que pagar, mueva lo que haya que mover. Yo me encargo de todo, doctor, de cada detalle. Que el dinero jamás sea el motivo por el que este muchacho no reciba lo mejor del mundo. ¿Entendido?» El doctor Fuentes lo miró, asombrado por la determinación de aquel hombre. «Haré las llamadas de inmediato», respondió. «Pero hay algo más que deben saber, y esto sí es urgente. Para una cirugía de esta magnitud, necesitamos tener reservas de sangre compatibles para Mateo, y su tipo de sangre es poco común. Las reservas de la clínica están bajas. Necesitamos donantes compatibles cuanto antes.
o la operación tendrá que retrasarse, y un retraso, en su estado, es un riesgo que no podemos correr. Amparo se llevó las manos al pecho. Yo puedo donar, dijo de inmediato. Sáquenme toda la que necesiten, doctor. Le agradezco el gesto, señora, respondió Fuentes con dulzura. Pero por su edad y su estado de salud, no sería lo recomendable. Necesitamos donantes sanos y compatibles. Vamos a activar un llamado urgente. Recemos para que aparezcan a tiempo. Fue entonces cuando don Ernesto habló, con una serenidad que hizo que toda la sala girara la mirada hacia él. Hágame la prueba a mí, dijo, ahora mismo. Quiero saber si soy compatible con Mateo. Señor Villarreal, con todo respeto, usted tampoco es un hombre joven, empezó el doctor. Estoy sano como un roble, doctor. Me hago exámenes cada cierto tiempo y usted lo puede confirmar en un instante, lo interrumpió Ernesto. Hágame la prueba. Si hay una sola posibilidad de que mi sangre pueda salvar a este muchacho, quiero ser el primero en la fila. El doctor Fuentes, conmovido, accedió. Se llevaron a Ernesto a realizarle los análisis, mientras Amparo permanecía junto a Mateo, tomándole la mano, rezando en silencio con el pequeño ángel de madera apretado contra su corazón. Las horas pasaron lentas y cargadas de tensión. La clínica activó su red de donantes, y poco a poco comenzaron a llegar personas dispuestas a ayudar. Pero fue cuando el doctor Fuentes regresó a la habitación, con los resultados de Ernesto en la mano, que ocurrió algo que nadie esperaba. Señor Villarreal, dijo el médico, con una expresión de incredulidad y emoción. Acabo de ver sus resultados. Usted no solo es compatible con Mateo, es una compatibilidad excepcional, de las mejores que he visto en mi carrera. Su sangre es prácticamente ideal para él. Un silencio cargado de asombro llenó la habitación. Amparo se cubrió la boca con las manos, y las lágrimas empezaron a rodar de nuevo por su rostro. Don Ernesto cerró los ojos, y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. ¿Se da cuenta, Amparo?, murmuró el millonario con la voz quebrada. Hace muchos años, su esposo Tomás me cargó sobre sus hombros cuando yo me desangraba de hambre y de frío a la orilla de un camino. Me dio de su comida, de su techo, de su vida. Y ahora el destino me permite darle a su nieto lo único que corre por mis venas y que un día ustedes salvaron. Mi propia sangre. Se le rompió la voz. Es como si Tomás, desde el cielo, hubiera arreglado todo esto. Como si me dijera, muchacho, todavía te queda una deuda por pagar. Amparo no pudo contenerse. Se abrazó a aquel hombre poderoso y lloró sobre su hombro, mientras Mateo, desde su cama, contemplaba la escena con los ojos húmedos, comprendiendo que estaba siendo testigo de algo sagrado, un círculo que se cerraba después de toda una vida. Sáqueme la sangre que necesite, doctor, dijo Ernesto, remangándose sin dudar. Y consiga a esa doctora Navarro. Este muchacho va a operarse, y va a operarse pronto. Que no falte absolutamente nada. Esa misma jornada, la maquinaria del millonario se puso en marcha con una fuerza imparable. El doctor Fuentes logró contactar a la doctora Isabel Navarro, quien, al enterarse del caso y de que todos los recursos estaban garantizados, aceptó viajar para dirigir la operación en persona. Ernesto donó su sangre, y otras personas de buen corazón, que habían escuchado el llamado, también se acercaron a colaborar. Por primera vez en mucho tiempo, Amparo sintió que no estaba sola en el mundo, que había una red de manos sosteniéndola cuando más lo necesitaba. Pero mientras la esperanza crecía dentro de la clínica, algo muy distinto ocurría afuera. El asistente de confianza de don Ernesto, un hombre llamado Gabriel Soto, llegó a la clínica con el rostro tenso y el teléfono en la mano. Buscó a su jefe en un pasillo apartado, para no preocupar a Amparo. Don Ernesto, disculpe que lo moleste en un momento así, dijo en voz baja, pero necesita saber algo. Lo que pasó esta mañana en el lobby del hotel, alguien lo grabó, un huésped, con su teléfono. El video se está difundiendo por todas partes. Se ve todo. Cómo la gerente humilló a la señora Amparo, cómo la llamó de esa forma frente a todos, cómo tiró sus cosas al suelo. La gente está indignada. Miles de personas ya lo vieron, y no dejan de compartirlo. Don Ernesto guardó silencio un momento, procesando la información. Su rostro no mostró sorpresa, sino una especie de justicia serena. «¿Y qué dice la gente?», preguntó.
Están del lado de la señora, don Ernesto, respondió Gabriel. Todos. Piden que la gerente responda por lo que hizo. Muchos están reconociendo el hotel y algunos hasta piden que se tomen medidas. La verdad es que nunca vi tanta gente unida por defender a una desconocida. Ernesto asintió lentamente. El mundo está cansado de ver cómo se pisotea a los humildes, Gabriel, dijo. Y por una vez, va a ver lo contrario. Va a ver lo que pasa cuando la bondad recibe lo que merece. Pero eso lo resolveré a su debido tiempo y a mi manera. Ahora, lo único que importa es Mateo. Encárgate de que en el hotel nadie diga una sola palabra a la prensa hasta que yo lo indique. Y prepara todo, porque cuando esto termine, voy a tomar decisiones que van a cambiar muchas cosas. Como usted diga, señor, respondió Gabriel, y se retiró. Don Ernesto se quedó solo un instante en aquel pasillo, mirando por la ventana la ciudad que se extendía a lo lejos. Pensó en Rosaura Beltrán, en la mujer que gobernaba su hotel con desprecio hacia los que consideraba inferiores. Pensó en la lección que la vida estaba a punto de darle. Pero, sobre todo, pensó en Tomás, en Amparo, en el muchacho de corazón enfermo y sueños enormes que dormía en aquella habitación. Y comprendió que el verdadero poder no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de transformar el dolor de alguien en esperanza. Al día siguiente, la doctora Isabel Navarro llegó a la Clínica del Corazón Santa Elena. Era una mujer de presencia serena y mirada firme, de esas que transmiten confianza con solo entrar a una habitación. Revisó a Mateo minuciosamente, estudió cada detalle de su caso, y luego se sentó a hablar con la familia. «He revisado todo», dijo con calma. «No les voy a mentir porque no acostumbro a hacerlo. La operación es de las más difíciles que existen. Hay riesgos y son reales. Pero también les digo esto. He realizado este procedimiento muchas veces. Y Mateo es joven, es fuerte de espíritu, y tiene algo que a muchos pacientes les falta. Tiene una razón enorme para vivir». Miró al muchacho a los ojos. «Escuché que quieres ser doctor, que quieres curar a los que nadie cura». «Sí, doctora», respondió Mateo con la voz débil pero decidida. «Es lo único que siempre he querido». «Entonces déjame decirte algo», dijo Isabel Navarro con una sonrisa. «El mejor cirujano no es el que tiene las mejores manos, es el que ha estado del otro lado, el que ha sentido el miedo, el dolor, la incertidumbre de estar en esa cama. Cuando salgas de esta, y vas a salir, vas a ser un doctor extraordinario, porque vas a entender a tus pacientes como pocos. Ahora descansa. Mañana temprano vamos a devolverte tu vida». Aquella noche fue la más larga que Amparo recordaba. No se apartó ni un instante de la cama de su nieto. Le acarició el cabello como cuando era niño. Le contó las mismas historias que le contaba de pequeño. Le cantó bajito las canciones de cuna que lo habían dormido tantas veces. Y Mateo, aferrado a la mano de su abuela, le hizo una última confesión antes de cerrar los ojos. «Abuelita», murmuró, «si mañana algo sale mal, no digas eso, mijo». Lo interrumpió Amparo con el corazón encogido. «Déjame terminar, abuela. Por favor». Respiró hondo. «Si mañana algo sale mal, quiero que sepa que usted fue la mejor madre, el mejor padre, el mejor todo que un niño pudo tener. Usted me lo dio todo teniéndolo casi nada. Y si vivo, si Dios me presta más tiempo en esta tierra, le juro que voy a hacer que cada día que le quede sea el más feliz de su vida. Se lo debo, se lo debemos, mi abuelo y yo». Amparo lo abrazó, incapaz de hablar, dejando que sus lágrimas cayeran silenciosas sobre la frente del muchacho que era toda su razón de existir. Cuando el amanecer llegó, el equipo médico entró a preparar a Mateo. La doctora Navarro, el doctor Fuentes y su equipo estaban listos. Amparo besó a su nieto en la frente, y don Ernesto le apretó el hombro con fuerza. «Vas a estar bien, muchacho», le dijo el millonario. «Y cuando despiertes, tu abuela y yo vamos a estar aquí esperándote. Te lo prometo por la memoria de Tomás». Las puertas del quirófano se abrieron. La camilla avanzó, y cuando aquellas puertas se cerraron, llevándose consigo la esperanza y el miedo de todos, Amparo cayó de rodillas en medio del pasillo y comenzó a rezar como nunca en su vida, con el pequeño ángel de madera apretado entre las manos. Las horas de espera comenzaron. Don Ernesto se sentó a su lado, en silencio, sosteniéndola. Y fue entonces, en medio de aquella angustia sagrada,
cuando unos pasos resonaron en el pasillo. Alguien se acercaba a la sala de espera. Amparo levantó la vista, y don Ernesto se puso de pie de golpe, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Allí, de pie frente a ellos, con el rostro descompuesto y las manos temblorosas, estaba Rosaura Beltrán. Necesito hablar con ustedes», dijo la gerente, con la voz entrecortada. «Por favor, antes de que sea demasiado tarde». Don Ernesto se puso de pie, y por un instante, el pasillo entero pareció congelarse. Rosaura Beltrán estaba de pie frente a ellos, irreconocible. La mujer arrogante que gobernaba el hotel con mirada de hielo había desaparecido. En su lugar quedaba alguien encogido, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando sin control. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Ernesto con una frialdad contenida. «Este no es momento ni lugar. Estamos esperando noticias de la operación de Mateo». «Lo sé, señor, lo sé», dijo Rosaura, y su voz se quebró. «Y le juro que no vine a molestar. No vine por mi trabajo, ni a defenderme, ni a pedir que me perdone. Vine porque no pude seguir viviendo conmigo misma un minuto más sin decir lo que tengo que decir». Amparo, todavía de rodillas junto a la sala de espera, levantó lentamente la vista hacia la mujer que la había humillado frente a todo el hotel. No había odio en sus ojos, solo un cansancio infinito y una serenidad que Rosaura no comprendía cómo era posible. «Señora Amparo», dijo Rosaura, y de pronto cayó de rodillas frente a la anciana, algo que jamás en su vida habría imaginado hacer. «Lo que le hice esta mañana, lo que le grité, lo que le dije delante de todos, no tiene perdón. Le arrojé sus cosas al suelo, la llamé cosas horribles, la traté como si no fuera un ser humano. Y todo por lo que llevaba puesto, todo porque decidí con una sola mirada que usted valía menos que yo». Un sollozo la sacudió por completo. «Pero hay algo que usted no sabe», continuó Rosaura con la voz rota, «y es que yo nací tan pobre como usted, más pobre quizás. De niña dormí en el suelo, pasé hambre, usé la misma ropa hasta que se caía a pedazos. Y un día, siendo apenas una niña, entré a un lugar elegante a pedir trabajo para ayudar a mi madre enferma. Y una mujer me gritó exactamente lo mismo que yo le grité a usted hoy. Me señaló la puerta y me dijo que ahí no era lugar para pobres. Me humilló delante de todos. Y yo, esa niña, me juré a mí misma que jamás, jamás en la vida, volvería a ser vista como una pobre». Amparo escuchaba en silencio, con el corazón conmovido a pesar de todo. «Y me convertí en esto», susurró Rosaura, señalándose a sí misma con desprecio. «Me convertí en la misma mujer que me humilló a mí. Pasé años pisoteando a los que me recordaban de dónde venía, porque me daba terror mirar mi propio pasado. Enterré a la niña pobre que fui bajo capas y capas de dureza. Y hoy, cuando la vi a usted, cuando vi su dignidad, cuando escuché quién era en realidad, cuando vi ese video donde el mundo entero me señala, fue como si un espejo se rompiera en 1000 pedazos frente a mí, y por fin me vi tal como soy. Una mujer que traicionó a la niña que alguna vez fue». Rosaura tomó aire temblando. «No le pido que me perdone, señora Amparo. No lo merezco. Solo necesitaba que usted supiera que me arrepiento con toda mi alma, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño que hice, empezando por no volver a mirar nunca más a nadie por encima del hombro». El pasillo quedó en silencio. Don Ernesto observaba la escena sin decir palabra, con los brazos cruzados, esperando, porque comprendió que aquel no era su momento. Era el momento de Amparo. Y entonces, la anciana hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se acercó a Rosaura, que seguía de rodillas, y con sus manos gastadas por el trabajo, le levantó el rostro con una ternura que la mujer no había sentido en toda su vida adulta. «Levántate, mija», le dijo Amparo con voz suave. «El suelo no es lugar para nadie, ni para ti, ni para mí, ni para nadie en este mundo». Rosaura la miró, incrédula, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puede ser tan buena conmigo después de lo que le hice? «Porque yo también aprendí algo en esta vida», respondió Amparo. «Aprendí que la gente que hace daño casi siempre lo hace desde una herida. Tú no me gritaste a mí esta mañana. Le gritaste a esa niña pobre que un día te humillaron. Yo solo pasaba por ahí.
Le limpió una lágrima con el pulgar. Mi Tomás me enseñó que el rencor es una piedra que uno carga creyendo que castiga al otro, cuando en realidad solo le pesa a uno mismo. Yo ya cargué demasiadas piedras en mi vida, hija. No pienso cargar una más. Te perdono. De corazón te perdono. Y ojalá, con eso, esa niña que fuiste por fin pueda descansar. Rosaura se derrumbó en llanto y abrazó a la anciana como una hija abraza a su madre, después de años de estar perdida. Y Amparo, la mujer humilde a la que el mundo había considerado invisible, la sostuvo entre sus brazos, devolviéndole algo que Rosaura creía haber perdido para siempre: la esperanza de volver a ser una buena persona. Don Ernesto, testigo de todo, sintió que se le humedecían los ojos. Se acercó a Rosaura cuando ésta se puso de pie. «Lo que acaba de hacer esta mujer por usted», le dijo con voz firme pero sin dureza, «es más de lo que usted merecía, y usted lo sabe. Habrá consecuencias por lo que hizo en mi hotel, eso no cambia. Pero también le voy a dar algo que quizás nadie le dio nunca. Una oportunidad de demostrar que las personas pueden cambiar de verdad. Lo que haga con ella dependerá solo de usted. Ahora, si de verdad se arrepiente, quédese y rece con nosotros por ese muchacho, porque él es la prueba viviente de que la bondad siempre encuentra el camino de vuelta». Rosaura asintió y se sentó en un rincón de la sala de espera, uniéndose por primera vez en su vida a la oración de los humildes. Las horas se arrastraban con una lentitud angustiante. Afuera de la clínica, aunque nadie en la sala lo sabía todavía, algo hermoso estaba ocurriendo. Doña Remedios, la vecina que había encontrado a Mateo, había reunido a todo el barrio. Decenas de personas humildes se habían congregado frente a la clínica del Corazón Santa Elena, con velas encendidas, rezando por el muchacho que soñaba con ser doctor. La noticia se había mezclado con el video que recorría la ciudad, y ahora completos desconocidos rezaban por un joven al que jamás habían visto. La bondad, una vez encendida, se extendía como fuego en la noche. Dentro, Amparo apretaba las manos de Ernesto y de Rosaura, los tres unidos en un silencio cargado de plegarias. En un momento, una enfermera salió del área quirúrgica, y el corazón de todos se detuvo. «¿Cómo está?», preguntó Amparo poniéndose de pie de un salto. «Dígame, por favor». «La operación sigue en curso», respondió la enfermera con cautela. «Es un procedimiento largo y muy delicado. La doctora Navarro y su equipo están haciendo todo lo posible. Hubo un momento difícil, pero lo están controlando. Solo les pido que tengan fe y sigan esperando». Aquellas palabras, «hubo un momento difícil», cayeron sobre Amparo como un balde de agua helada. Sus piernas flaquearon, y Ernesto la sostuvo antes de que cayera. «Aguante, Amparo», le susurró él. «Aguante. Tomás no la trajo hasta aquí para que todo termine mal. Confíe. Confíe como confió aquella noche cuando decidió abrir la puerta de su casa a un desconocido moribundo». La anciana cerró los ojos y siguió rezando, con el alma suspendida entre el cielo y la tierra. Y entonces, después de una espera que pareció durar una vida entera, las puertas del quirófano se abrieron. La doctora Isabel Navarro salió, todavía con el uniforme del procedimiento, con el rostro cansado. Se detuvo frente a la familia, y por una fracción de segundo nadie se atrevió a respirar. Entonces, la doctora sonrió. «Lo logramos», dijo. «La operación fue un éxito. El corazón de Mateo está latiendo fuerte. Hubo complicaciones, no se los voy a negar, y por un momento temimos lo peor. Pero ese muchacho luchó. Luchó con una fuerza que pocas veces he visto. Es como si algo dentro de él se negara a rendirse». Su sonrisa se ensanchó. «Su nieto va a vivir, señora. Y va a vivir muchos años. Va a poder cumplir su sueño de ser doctor, se lo prometo». El grito de alegría de Amparo resonó por todo el pasillo. La anciana se llevó las manos al rostro y se dejó caer de rodillas, esta vez no de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. «Gracias, Dios mío, gracias», sollozaba entre risas y lágrimas. «Mi niño está vivo, mi Mateo está vivo». Don Ernesto se cubrió el rostro y lloró como no lo había hecho en décadas. Toda su fortuna, todos sus hoteles, todo su poder jamás le habían dado una felicidad como aquella. Se arrodilló junto a Amparo y la abrazó, y los dos,
El millonario y la mujer humilde, unidos por un hilo invisible tejido a lo largo de toda una vida, lloraron juntos la victoria más importante de todas, la de la vida sobre la muerte, la del amor sobre el olvido. Rosaura, a un costado, contemplaba la escena transformada por completo. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero por primera vez en muchísimo tiempo, no eran lágrimas de amargura ni de miedo, eran lágrimas limpias, las lágrimas de alguien que acababa de recordar cómo se sentía volver a tener corazón. Cuando por fin permitieron pasar a ver a Mateo, aún dormido pero estable, Amparo entró y se sentó a su lado. Le tomó la mano, le acarició el rostro y le habló al oído con toda la ternura del mundo. «Lo lograste, mi niño», le susurró. «Ganaste. Ahora vas a cumplir tu sueño. Y tu abuelo Tomás, desde el cielo, debe estar el hombre más orgulloso de toda la eternidad». Afuera, cuando la noticia del éxito de la operación llegó hasta la multitud, reunida frente a la clínica, un estallido de alegría recorrió a todos los presentes. Los desconocidos se abrazaban, las velas brillaban con más fuerza, y doña Remedios lloraba de felicidad, rodeada de vecinos que celebraban como si el muchacho salvado fuera hijo de cada uno de ellos. Esa noche, don Ernesto se quedó mirando por la ventana de la clínica, con el corazón lleno y la mente clara. Sacó de su bolsillo la vieja fotografía de Tomás y Amparo, aquella que había cargado la anciana durante todo su viaje, y la contempló largamente. «Cumplí mi promesa, viejo amigo», murmuró. «Salvé a tu muchacho. Pero esto apenas comienza, porque lo que voy a hacer ahora va a cambiar la vida de tu familia para siempre, y también la de muchas otras». Se guardó la fotografía, y una determinación nueva brilló en sus ojos, porque en su mente ya estaba tomando forma una decisión tan grande, tan inesperada, que estaba a punto de transformar no solo el destino de Amparo y Mateo, sino el de todos los que un día habían mirado a los humildes por encima del hombro. Lo que don Ernesto Villarreal estaba a punto de anunciar dejaría al mundo entero sin palabras. En los días que siguieron, Mateo fue recuperándose poco a poco. Cada mañana estaba más fuerte, cada tarde su sonrisa era más amplia, y su corazón, ese corazón que había estado a punto de apagarse, latía ahora con la firmeza de quien tiene toda una vida por delante. Amparo no se apartó de su lado ni un instante, y don Ernesto los visitaba a diario, convertido ya en algo mucho más grande que un benefactor, en familia. Cuando por fin los médicos autorizaron el alta de Mateo, don Ernesto pidió reunir a todos en un salón de la clínica. Estaban Amparo y Mateo, todavía débil pero radiante. Estaba la doctora Isabel Navarro y el doctor Leonardo Fuentes. Estaba Gabriel Soto, el fiel asistente. Estaba doña Remedios, en representación de todo el barrio que había rezado sin descanso. Y en un rincón, con la cabeza baja y el corazón transformado, estaba Rosaura Beltrán. El millonario se puso de pie frente a todos ellos, con la vieja fotografía de Tomás y Amparo en la mano. «Durante casi toda mi vida», comenzó con la voz cargada de emoción, «creí que había construido un imperio yo solo. Creí que mi fortuna era fruto de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de mis decisiones, pero estaba equivocado. Todo lo que soy nació de un acto de bondad, de un hombre pobre que me cargó sobre sus hombros y de una mujer humilde que me alimentó con lo poco que tenía, sin pedirme jamás nada a cambio. Yo pasé décadas buscando la manera de pagar esa deuda. Y hoy, por fin, sé cómo hacerlo». Todos lo escuchaban en absoluto silencio. «A partir de hoy», anunció Ernesto, «nace la Fundación Tomás Ríos». La voz se le quebró al pronunciar el nombre. «Una fundación que llevará el nombre del hombre más rico que he conocido en mi vida. Rico no en dinero, sino en corazón. Su propósito será uno solo: que ningún niño de familia humilde vuelva a quedarse sin tratamiento por no tener con qué pagarlo. Que ninguna abuela tenga que vender su anillo de bodas para intentar salvar a su nieto. Que ningún corazón enfermo deje de latir solo porque nació en una casa pobre. Financiaré operaciones, medicinas, hospitales para los que nadie atiende. Y lo haré hasta el último día de mi vida». Amparo se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el llanto. Mateo, desde su silla, lloraba en silencio. «Pero eso no es todo», continuó Ernesto, girándose hacia la anciana. «Amparo, usted nunca más va a vender artesanías en la calle para sobrevivir.
Nunca más va a pasar frío, ni hambre, ni miedo. Tendrá una casa digna, cálida, segura, por el resto de sus días, no como un regalo, no como una limosna, sino como lo que en justicia le pertenece desde hace muchísimo tiempo. Usted me dio un hogar cuando yo no tenía ninguno. Es mi turno de dárselo a usted. Señor Ernesto, esto es demasiado, sollozó Amparo. Yo no vine por nada de esto. Precisamente por eso lo merece, respondió él con dulzura. Porque quien no pide nada es quien más merece recibirlo todo. Luego, Ernesto se volvió hacia Mateo. Y a ti, muchacho terco, te digo lo siguiente. Tu sueño de ser doctor ya no es solo tuyo. Es una promesa que le hiciste a la vida, y yo voy a asegurarme de que la cumplas. Cada libro, cada año de estudio, cada gasto de tu carrera, corre por mi cuenta. Y el día que te gradúes, tendrás un lugar esperándote en el hospital de la Fundación para que cures a los pobres tal como siempre soñaste. La única condición es esta, que jamás olvides de dónde vienes, igual que me lo pidió tu abuelo a mí. Mateo, con lágrimas en los ojos, apenas pudo asentir. Se lo juro, señor, dijo con la voz entrecortada. Por mi abuelo Tomás, por mi abuela Amparo, y por usted, no lo voy a olvidar jamás. Entonces, don Ernesto hizo algo que sorprendió a todos. Se dirigió hacia Rosaura, que seguía en su rincón, sin atreverse a levantar la mirada. «¿Y usted, Rosaura?», dijo el millonario. La mujer alzó lentamente el rostro, esperando la sentencia que creía merecer. «Usted humilló a esta familia, y por eso ya no será la gerente de mi hotel». Esa etapa terminó. Rosaura bajó la cabeza, aceptando su destino sin protestar. «Pero», continuó Ernesto, y su voz cambió, «esta mujer a la que usted maltrató, la perdonó de corazón, y me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad. Así que le voy a ofrecer una. La Fundación Tomás Ríos necesita a alguien que la dirija en las calles, alguien que vaya a los barrios más pobres, que toque las puertas de las casas humildes, que encuentre a los niños que necesitan ayuda antes de que sea demasiado tarde, alguien que conozca en carne propia lo que es la pobreza y la humillación, alguien como usted. Si acepta, no será un empleo, será su redención». Rosaura rompió en llanto. Cayó de rodillas otra vez, pero esta vez frente a Ernesto, y luego frente a Amparo. «Acepto», dijo entre sollozos, «y les juro por mi vida, que voy a dedicar cada día a devolver el bien que hoy me hacen. Voy a buscar a cada niña pobre que un día fui yo. Y a ninguna le voy a permitir que le digan lo que un día me dijeron a mí». Amparo se acercó y la abrazó. Y en ese abrazo, dos mujeres que la vida había puesto en veredas opuestas se encontraron por fin en el mismo lado, el de la compasión. Semanas más tarde, algo hermoso ocurrió también en el hotel. Las dos jóvenes recepcionistas, Yesenia Cortés y Camila Duarte, que habían reído durante la humillación de Amparo, se presentaron un día en su nueva casa. Llegaron temblando, avergonzadas, cargando un ramo de flores humildes que habían comprado con su propio dinero. «Señora Amparo», dijo Yesenia, con los ojos llenos de lágrimas, «nos reímos de usted aquel día. Fuimos crueles, cobardes. Seguimos a nuestra jefa por miedo, pero eso no nos justifica. No pudimos dormir tranquilas desde entonces. Vinimos a pedirle perdón, aunque no lo merezcamos». Amparo las recibió con la misma ternura de siempre. Las hizo pasar, les sirvió un café, y les habló como una madre habla a sus hijas. «El que reconoce su error y viene a repararlo», les dijo, «ya dejó de ser la persona que hizo el daño. Las perdono, mijas, y les pido una sola cosa, que la próxima vez que vean a alguien humilde entrar por esa puerta, se acuerden de este día, y lo traten como les hubiera gustado que trataran a su propia abuela». Las dos jóvenes salieron de aquella casa transformadas, y con el tiempo se convirtieron en dos de las voluntarias más comprometidas de la Fundación Tomás Ríos. En cuanto al hotel, don Ernesto ordenó colocar en la entrada del lobby una pequeña placa de bronce, a la vista de todos los que cruzaran aquellas puertas giratorias. En ella, grabadas para siempre, se leían unas palabras que se convirtieron en el alma del lugar. «Aquí siempre habrá lugar para quien tenga un buen corazón, sin importar lo que traiga puesto». Con el paso de las estaciones, la vida de Amparo floreció como nunca. Su casa, siempre llena de luz,
se convirtió en el punto de encuentro de todos los que la fundación ayudaba. Los niños que recuperaban la salud iban a visitarla, la llamaban abuela, le llevaban dibujos y flores. Y ella, que durante tanto tiempo había sido invisible para el mundo, se volvió la mujer más querida del barrio. En la repisa más importante de su sala, junto a la vieja fotografía de su Tomás, colocó el pequeño ángel de madera que un día había recogido, llorando, del suelo de un hotel de lujo. Ya no era un símbolo de humillación, era un recordatorio de que, incluso en el momento más oscuro, la bondad sembrada regresa multiplicada. Y entonces llegaron los años. Mateo estudió con una entrega que dejaba sin aliento a sus profesores. No faltó a una sola clase, no desperdició un solo día. Cada vez que el cansancio lo vencía, tocaba su propio pecho. Sentía latir aquel corazón que tantas manos habían salvado, y encontraba fuerzas para seguir. Y una mañana luminosa, con toga y birrete, subió a un escenario a recibir su título de médico. Entre el público, llorando de orgullo, estaban Amparo, ya muy mayor pero de pie por su nieto, don Ernesto, con el cabello más blanco pero la mirada más brillante que nunca, y Rosaura, transformada por completo, aplaudiendo con el alma. Cuando Mateo recibió su diploma, no lo levantó al cielo pensando en sí mismo. Buscó con la mirada a su abuela y luego alzó el título hacia ella y hacia el hombre que un día su familia salvó. «Esto es de ustedes», gritó desde el escenario, con la voz quebrada. «Todo esto es de ustedes». Mucho tiempo después, el joven doctor Mateo Ríos caminaba por los pasillos del hospital de la Fundación Tomás Ríos, con su bata y su estetoscopio, atendiendo a los niños que nadie más quería atender. Y una tarde, cuando las lluvias volvieron una vez más a golpear los ventanales, le tocó entrar a un quirófano para operar el corazón enfermo de una pequeña de familia humilde. Una niña que, como él una vez, se apagaba lentamente por no haber nacido en cuna de oro. Antes de comenzar, Mateo cerró los ojos. Pensó en el camino donde su abuelo levantó a un moribundo. Pensó en la carta que pedía, «Cuida tu corazón». Pensó en la abuela que lo dio todo teniéndolo casi nada. Y con manos firmes y el alma en calma, salvó a aquella niña. Cuando salió del quirófano y le dijo a la madre, una mujer humilde y temblorosa, que su hija viviría, esa madre cayó de rodillas llorando, exactamente como una vez lo hizo Amparo. Y Mateo la levantó del suelo con dulzura y le repitió las mismas palabras que su abuela le había enseñado. «Levántese, señora. El suelo no es lugar para nadie». Aquella noche, el joven doctor volvió a casa, se sentó junto a su abuela ya anciana y le tomó las manos gastadas por toda una vida de trabajo y de amor. «Abuelita», le dijo, «hoy salvé mi primer corazón. Igual que un día usted y mi abuelo salvaron el de don Ernesto. Y entendí algo. Entendí que aquel día cuando esa mujer le gritó en el hotel que ahí no era lugar para pobres, estaba equivocada. Porque resultó que ese hotel, esta ciudad, este mundo entero, existen gracias a los pobres de buen corazón como usted. Ustedes son el lugar. Ustedes siempre fueron el lugar». Amparo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordado, acarició el rostro de su nieto, aquel niño enfermo que se había convertido en la mejor semilla de una vida entera de sacrificios. «Tu abuelo tenía razón, mijo», susurró. «La riqueza nunca fue lo que uno guarda, siempre fue lo que uno da». Afuera, la lluvia caía suave sobre la ciudad. Y en algún rincón del cielo, un hombre pobre y bueno llamado Tomás sonreía, sabiendo que la bondad que un día había sembrado a la orilla de un camino se había convertido en un río inmenso, capaz de salvar a miles. Porque al final, esa fue siempre la gran verdad de esta historia, que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no necesite recibir. Que la dignidad de una persona jamás se mide por lo que lleva puesto, sino por lo que lleva en el corazón, y que un solo acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el destino de generaciones enteras. Así que la próxima vez que veas a alguien humilde, a alguien que el mundo considera invisible, recuerda a Amparo. Recuerda que detrás de cada rostro cansado puede esconderse un ángel disfrazado. Y recuerda que, en la casa de la vida, para quien tiene un buen corazón, siempre, siempre habrá lugar.